Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, les quería hacer esta pequeña grabación introductoria del tema que vamos a discutir después con algunos ejemplos y con un montón de bibliografía que podamos ir comentando. Pero quería comentarles algunas cuestiones previas y hacer algunas reflexiones en relación al análisis del discurso. Me parecía que estaba bueno esto de hacerlo de esta manera, puesto que a algunos por ahí se les complica o está bueno que ustedes puedan ver este material, ¿no?, introductorio, con sus tiempos, y después discutir el resto de los, de los textos que teníamos para esta clase. Sobre todo porque esta cuestión del análisis del discurso es algo que, más allá de que algunos trabajos se planteen, algunas tesis que ustedes estén pensando se planteen abiertamente como análisis del discurso, muchas otras están orientadas o a estudios de caso, como vimos, a estudios exploratorios, a análisis de lo que podríamos llamar más prácticas sociales, culturales, ¿no? Entonces, esa cuestión me parece que es como importante pensar que, más allá de plantearlo desde otros ángulos, la cuestión del análisis del discurso va a estar presente en todos los trabajos y en todos, justamente, en todas las tesis que vamos a ir pensando. Eso tiene que ver aunque justamente con que todos los materiales que vayamos a relevar, sean fuentes, sean entrevistas, sean discursos, escritos, documentos, etcétera, todos, justamente, absolutamente todos, van a estar atravesados por una producción cultural que vamos a tener que analizar. Es decir, están todos producidos, ya sea en distintos formatos, pero a través del lenguaje, y nuestro trabajo va a ser, de alguna manera, analizar justamente sus condiciones de producción, sus perspectivas, ¿no? Entonces, eso me parece que es central a la hora de pensar esto. Bueno, y entonces uno diría, bueno, ¿cuándo surge el interés por el análisis del discurso? Bueno, indudablemente uno podría remitirse a distintos orígenes, uno podría plantear que, por ejemplo, la idea de hay algo en Nietzsche, hay algo en Foucault acerca de justamente los discursos y cómo de alguna manera construyen la subjetividad, construyen las prácticas sociales, pero uno diría que es a partir del giro lingüístico, de lo que se denominó en las ciencias sociales el giro lingüístico, que es aproximadamente en los años 60, 70, ¿no?, donde hay un especial interés en el discurso. Porque justamente eso tiene una implicancia, que es justamente la realidad que los distintos sujetos, actores, clases, colectivos, etcétera, construyen, está justamente construida en el lenguaje. Entonces, la forma de acceder a ese imaginario, la forma de acceder justamente a esas subjetividades es a través del lenguaje y a través del análisis de esos lenguajes producidos por los propios sujetos. Y eso tiene que ver, me parece a mí, con una crítica a ciertas perspectivas estructuralistas que también habían sido, digamos, bastante hegemónicas durante el siglo XX para explicar el comportamiento social, ¿no? Entonces, esta idea de justamente que el comportamiento social, el desarrollo
de las prácticas sociales estaba íntimamente vinculado a la estructura social, ¿no? Una especie de lo que Laclau llama, digamos, el marxismo ortodoxo, digamos, ¿no? Esta idea que, bueno, las posiciones, las ideologías, las culturas se explican por el posicionamiento en la estructura económico-social, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que el giro lingüístico empieza a, a cuestionar, empieza a poner en tensión, justamente, ante algo bastante evidente, que justamente la relación entre pensamiento, entre acción, entre ideología, entre cultura, no es simétrica ni es absolutamente extrapolable al terreno económico o al terreno constitutivo de los actores en el campo económico. Entonces, esa es una cuestión central también como para empezar a pensar justamente en el análisis, en las distintas perspectivas de análisis del discurso. ¿Por qué analizar el discurso? Entonces, esto también comienza, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Ernesto Laclau, que plantea justamente esta cuestión de su crítica al marxismo, ¿no? El marxismo planteaba abiertamente que los sujetos tienen representaciones vinculadas a su estatus en la estructura económica, y ese lugar en la estructura económica nos daría, digamos, una posición y una ideología, una perspectiva cultural, política, ideológica. Bueno, eso eh, claramente uno lo podría rebatir hoy en día, quizás en los años 60 y 70, esta discusión era un poco más significativa o tenía algún tipo de, de sentido más importante, sobre todo pensemos, digamos, como algunas perspectivas del marxismo, digamos, tendían como a simplificar excesivamente por ahí la cuestión del terreno cultural y económico y político, perdón, terreno cultural y político al económico, ¿no? Sin restar, por supuesto, importancia a las disputas en el terreno económico, indudablemente las cuestiones culturales e ideológicas no pueden resumirse solamente a eso. Entonces ahí indudablemente había una cuestión que empieza a surgir y empieza, digamos, a conformarse algo, digamos, que se va a llamar de distintas maneras, pero que yo lo voy como a resumir en una, ¿no? Que es justamente lo que se llama el postestructuralismo. Algunos lo llaman también postmarxismo, eh, postfundacionalismo, ¿no? Bueno, son distintas maneras de nombrar algo relativamente similar, ¿no? Que tiene que ver con superar de alguna manera el pensamiento estructuralista marxista para analizar las subjetividades, los sujetos sociales, para analizar justamente la política. Y eso, digamos, justamente si pensamos en el nombre, diríamos, bueno, postestructura, es decir, es un pensamiento que propone superar la mirada estructuralista, la mirada, cuando hablamos de la mirada estructuralista hablamos de la mirada un poco althuseriana, esta idea del edificio de Marx, ¿no? Donde la base económica determina un poco la superestructura política, ¿no? Entonces, siempre la superestructura política está de última determinada en mayor medida por
por la base económica, ¿no? Entonces, justamente la superestructura política tiene prácticamente escaso sentido de ser analizado y en términos prácticos tampoco tiene demasiado sentido. Es decir, siempre va atrás del terreno económico. Entonces, bueno, hay una primera medida que propone superar esto, es decir, bueno, cuidado, porque el terreno ideológico, político y cultural es relativamente autónomo e incluso puede transformar la base económica. Bueno, todo eso, por supuesto, ha tenido un montón de críticas de algunos autores que llaman a esta perspectiva posmoderna, ¿no? Por sus críticas, digamos, a pensar el lenguaje no en el terreno económico. Bueno, esas críticas no me parecen tan interesantes, eh, pero bueno, existen. Justamente eso también se llamó, esta perspectiva se llamó o la pueden encontrar también como post-fundacionalismo, en el sentido que eh, es una teoría que rompe con la idea del fundamento, ¿no? Fundamento último. El marxismo tenía, o grandes, las perspectivas más funcionalistas también, tenían el fundamento del terreno económico como fundamento último de la acción de los sujetos, ¿no? Entonces, pensamiento, la cultura, etcétera, en algún sentido emanaba de eso, en algún sentido eh, tenía que ver en última instancia con eso. Entonces, es una teoría que está más atrás del fundamento o que reconoce la falta de fundamento, ¿no? Pero no la falta de fundamento teórico empírico, sino que justamente las sociedades se estructuran sobre un fundamento que es justamente construido, que es de alguna manera no necesario, es un fundamento construido, ¿no? Y que puede ser justamente deconstruido, puede ser puesto en tensión, ¿no? Eh, Eso es un poco la gran perspectiva. Y por otro lado, también yo le decía, se puede pensar o van a encontrar esta idea del postmarxismo, ¿no? Porque estas perspectivas, sobre todo Laclau, va a encontrar en otro autor de la tradición marxista su clave, y ese es justamente Gramsci, ¿no? Gramsci es entonces uno de los autores que va a ser releído a la luz de estas perspectivas, y va a ser el autor que nos permite justamente romper con esa dualidad estructura-superestructura, y empezar a pensar justamente ya no en la estructura económica, sino en la superestructura jurídico, político y cultural, que es un poco la clave de estas perspectivas, ¿no? Entonces ahí tenemos, me parece, una cuestión clave como para empezar a pensar estas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí hay una terminología que me parece importante pensar, me parece importante que empecemos a inscribir todas estas cuestiones en ese marco. Ahora voy a compartir una pantalla. Ahí estamos viendo. Entonces, bueno, hay muchos autores, hay otro autor muy interesante que también les compartí, que es Van Dijk, ¿no? Que justamente plantea el análisis del discurso, el análisis ideológico del discurso, ¿no? Y esta idea que la ideología justamente hay que pensarla como una serie de creencias y de representaciones sociales que comparten determinados colectivos, ¿no?
En general, ahí también hay una ruptura con ciertas perspectivas más ortodoxas, en las cuales, por ejemplo, para el marxismo la ideología era una forma falsa de ver el mundo, ¿no? Entonces, esta perspectiva nos pone, bueno, no existe una única visión real de lo social, sino que existen múltiples interpretaciones que están en pugna, que están justamente en disputa. En ese marco, justamente, una ideología es un sistema de representación del mundo y del orden social, ¿no? Por eso me parece que es interesante, ¿no? Y que justamente la característica del discurso político, mm, a diferencia de lo que aparece, por ejemplo, comúnmente en los medios de prensa y demás, tiene el carácter de polarización inherente. Es decir, un discurso es un discurso político, dice Pandi, en la medida que logra establecer una frontera constitutiva entre un nosotros y un ellos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de pensar que un discurso es político en la medida en que justamente ese discurso eh, puede ser eh, eh, referido con la construcción de un antagonismo, ¿no? Entonces ahí eso claramente es una de las cuestiones. Eh, entonces, justamente, eh, el análisis del discurso rastrea un poco esa conformación de identidades, que podríamos llamar también, que tiene que ver con cómo se identifican los sujetos, quiénes son, eh, cuáles son las metas, cuáles son sus enemigos, cuáles son los obstáculos que encuentran para la consecución de sus procesos. Y además también identifica algo que es muy interesante para mí, sobre todo pensando en la política, que es que las ideologías tienen un nivel de persuasión también. Es decir, le hablan a distintos, es un discurso que tiene distintos niveles, ¿no? Y le habla a distintos sujetos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Verón habla de los destinatarios, ¿no? Entonces hay alguien que es de los nuestros, entonces hay un discurso que refuerza eso, hay un discurso, digamos, un contradestinatario, que es, digamos, un externo, y hay justamente un terreno para la persuasión, para el acercamiento, justamente a sectores que no compartirían justamente eh, ese, eh, esa idea, ¿no? Necesariamente. Están ahí. Es alguien un sector a quien buscamos persuadir, buscamos convencer, buscamos acercar, ¿no? Entonces, justamente me parece que es sumamente interesante como para analizar. Y eso, justamente, todas estas operaciones se dan en el nivel del lenguaje, por eso es importante el análisis del discurso. Cómo podemos trabajar el discurso, cómo podemos acercarlo y cómo podemos también trabajar y mostrar toda esta complejidad que tiene cada discurso, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero todo discurso político justamente trabaja en estos niveles, ¿no? Un nivel del refuerzo de la identidad, un nivel de la alteridad y un nivel del acercamiento, ¿no? De al hablarle a aquel que, bueno, que no está necesariamente convencido, que no está necesariamente, que no es 100% nuestro, y entonces, bueno, se lo busca justamente acercar, ¿no? Eh, bueno, justamente, fíjense, acá tenemos la idea de Verón, ¿no? En uno
de sus textos, que está muy bueno, que se llama La palabra adversativa. Dice que el campo discursivo de lo político implica un enfrentamiento, una relación con un enemigo. La enunciación política parece inseparable de la construcción de un adversario. Al construir su destinatario positivo y su destinatario negativo, el enunciador político entra en una relación con ambos, ¿no? El lazo con el primero reposa en que podemos llamar creencia supuesta. El destinatario positivo es esa posición que corresponde a un receptor que participa de las mismas ideas. Es decir, es ese sector que hablábamos recién, que participa, que es parte constitutiva de ese espacio, ¿no? Eh, entonces, dice, la relación entre el enunciador y el predestinatario cobra en el discurso político la forma de características de una entidad que llamaremos colectivo de identificación. La idea del colectivo de identificación me parece que es también interesante como para pensar distintos ejemplos, ¿no? De cómo se construye justamente una identidad en el discurso, ¿no? Y después, justamente, tenemos la contracara, que es lo que él denomina el discurso negativo, el destinatario negativo, ¿no? Que está justamente a aquellos que están excluidos del colectivo de identificación, ¿no? Que además es como necesario para delinear la identidad. Por eso el discurso político tiene que ver con la construcción de una alteridad, ¿no? Eh, Justamente esa es la cuestión, ¿no? Y hay un paradestinatario que es eh, aquellos donde eh, eh, el discurso intenta de alguna manera o sea, estructurar toda una estrategia persuasiva del discurso, ¿no? Que es interesante para trabajar, ¿no? Eh, por ejemplo, este trabajo de Verón, hay uno muy clásico que dice que avanza sobre lo de, por ejemplo, un libro muy conocido que fue Perón o muerte, los fundamentos discursivos del fenómeno peronista, ¿no? Entonces, justamente el peronismo y el postestructuralismo van un poco de la mano en el sentido de que justamente ciertas tradiciones estructuralistas siempre pensaban al peronismo como una ambigüedad, ¿no? Con esta cuestión de la ambigüedad y como eso como algo fallido del peronismo, ¿no? Como una izquierda nunca del todo conformada, que da lugar, digamos, a perspectivas más conservadoras, bueno, etcétera. Entonces, justamente lo que plantean Verón y Sigal es que justamente el peronismo no tiene que ver eh, con una lógica de construcción de lo político, ¿no? Que después Laclau retomará y desarrollará un libro para mí importantísimo de las ciencias sociales que todos deberíamos leer, que es La razón populista, ¿no? Que es el libro más importante, por lo menos para empezar a pensar el siglo XXI, me parece claro. Bueno, eh, ¿qué me parece interesante de esto, digamos, ¿no? Que los dos autores de alguna manera discuten en ese texto la irracionalidad de la lucha política de los años 70, ¿no? Entonces, bueno, muchos autores plantearon, bueno, los años 70, las reivindicaciones revolucionarias y demás, han sido justamente una cuestión fuertemente irracional. Bueno, entonces justamente
el libro pretende cuestionar eso. Fíjense qué interesante esta frase, dice, todo comportamiento social, la acción política, no es comprensible fuera del orden simbólico que la genera y del universo imaginario que ella misma engendra, dentro de un campo determinado de relaciones sociales. Es decir, que la acción política no se puede comprender fuera del orden simbólico que la genera. Es decir, nosotros actuamos en el mundo a partir de un orden simbólico que construimos, que nos generamos, que pensamos, que nos ordena el caos, ¿no? Entonces, nuestra acción social es incomprensible si no comprendemos primero el orden simbólico y el universo imaginario, ¿no? Ahora bien, dice Verón, el único camino para acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos asociados al sentido de la acción es el análisis del discurso social. Analizar los discursos sociales no consiste en estudiar lo que los actores dicen por oposición a lo que hacen. Esto es importante. Analizar los discursos sociales no consiste en estudiar lo que los actores dicen por oposición a lo que hacen, ¿no? Como hay una tradición que dice, bueno, el discurso es una dimensión superficial de la acción. No, justamente, el análisis del discurso no es un análisis de contenido y no se limita a la descripción de las representaciones conscientes y explícitas que los actores tienen sobre sus propios comportamientos. El análisis de los discursos es indispensable porque si no conseguimos identificar los mecanismos significantes que estructuran el comportamiento social, no comprenderemos tampoco lo que los actores hacen. Es decir, para comprender lo que los actores, los sujetos hacen, hay que comprender primero el universo simbólico, el sistema de representaciones que le da sentido a la acción social de estos actores. Muy bien. Justamente, eso nos lleva a a esta gran obra. Yo reivindico mucho a Laclau, pero por varias cuestiones. Primero porque fue un intelectual fuertemente comprometido con el proceso latinoamericano y que durante muchos años dio la batalla prácticamente, no digo en solitario, pero sí en minoría, justamente, frente a otras perspectivas desde el marxismo, y además porque justamente reivindicó los procesos latinoamericanos y su libro, La razón populista, el título es contundente, ¿no? El populismo es una razón política, ¿no? Es decir, frente a, a una catarata de pensadores y demás que reproducía esta idea vieja, por otro lado, pero la reproducía bajo nuevos paradigmas, la idea de que el populismo es en realidad irracional, promueve conductas irracionales, ¿no? Una perspectiva muy liberal y, digamos, bastante poco interesante, pero que en algún punto goza de muchas fuentes amplificadoras de ese pensamiento. Justamente Laclau dice, no, en realidad justamente el populismo es una forma de construir un proceso político contrahegemónico, ¿no? Y es racional. Entonces, justamente se parte de esta cuestión lingüística, ¿no? Justamente que me parece que esta definición es importante. Hay una definición de discurso que plantea Laclau que dice, bueno, discurso es toda práctica significante, ¿no? Entonces, justamente, el discurso es toda práctica con significación social, ¿no? Entonces, justamente ahí rompe un poco con esa dualidad que habían planteado algunos de decir, bueno, eh, la,
el discurso es algo distinto a la práctica. No, toda práctica significante, sea verbal o no, es una práctica que busca un sentido. Todo lo que hacemos busca en última instancia un sentido, producir un sentido. Entonces, justamente eso, en tanto produce un sentido, es discurso, ¿no? Entonces, justamente el análisis del discurso sería el análisis de esas prácticas significantes que producen sentido, ¿no? Entonces, eso me parece que es clave como para pensar estas cuestiones. Entonces, se nutre entonces de algunas categorías como del, de, lo, del, de Gramsci, y le da una vuelta interesante, sobre todo y empieza a plantear una teoría del discurso, justamente porque el objetivo de las identidades, de los discursos, es ser hegemónico, es decir, de alguna manera representar el todo. Y esto es algo que también me parece que es interesante de pensar, porque justamente la idea de representar el todo es una ficción, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque justamente el todo, lo universal es irrepresentable, porque todos los discursos parten de la particularidad, parten de determinada manera de ver el mundo, justamente, con lo cual no existiría nunca la posibilidad de representar esa totalidad, o de que exista un discurso total, ¿no? Que englobe a todos. Eso sería, digamos, un poco como una especie de fin de la historia, ¿no? Fin del debate, fin de la tensión política. Eso es imposible porque justamente todos los discursos parten de particularismos, ¿no? Parten de la particularidad que busca representar lo universal, ¿sí? Buscan generar esa ficción de representar la totalidad. Eso es la hegemonía. Muy bien. Justamente, ¿cómo se representa esa, o cómo se disputa esa hegemonía a través justamente de una serie de conceptos que va dando el autor, como por ejemplo antagonismos, puntos nodales, significantes vacíos, significantes flotantes, lógica de equivalencia, lógica de diferencia? Bueno, toda esa cuestión justamente me parece que son conceptos muy importantes, muy interesantes como para trabajar, por ejemplo, distintas fuentes, ¿no? Inclusive, digamos, nos da un marco teórico amplio, pero también nos da algunas pautas interesantes eh, para trabajar en la cuestión empírica, ¿no? Que, bueno, significantes vacíos, ¿no? Los significantes flotantes, ¿no? Cómo se van moviendo esos significados, y, y eso, digamos, qué significan las palabras en cada contexto, en cada etapa, ¿no? Bueno, ahí hay justamente una serie de cuestiones que tienen, digamos, su similitud, su aire de familia con otras grandes tradiciones, por ejemplo, la historia de los conceptos, ¿no? De Koselleck, que es un autor también, un historiador muy interesante, me parece que está vinculado a esto. Sí, bueno, justamente la historia de los conceptos, la historia conceptual, es un desarrollo de las ciencias sociales que se fue construyendo a partir de ir avanzando y de ir eh, pensando, bueno, qué significaban las palabras en distintos contextos, qué significaron, ¿no? Y cómo se fue desarrollando eso. Muy bien. Bueno, eh, esto justamente tiene que ver con un poco la perspectiva, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos y ahora les eh, voy a mostrar. Muy bien. Entonces, estamos eh, teniendo este gran paradigma eh,
gran paradigma me parece a mí como el cual podemos empezar a pensar un poco la lógica y empezar a ver algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo, yo les envié bastantes trabajos como para ir analizando distintas cuestiones. eh, y también pensando un poco en nuestras propias aproximaciones. Eh, pero volviendo justamente a compartir este trabajo, vamos a ver algunos ejemplos que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, tiene que ver también con los objetivos que nos planteamos, ¿no? Este trabajo me parece interesante, las huellas, la persistencia del peronismo en el kirchnerismo, ¿no? Algunos trabajos, bueno, eh, empezaron a pensar, bueno, el kirchnerismo es el peronismo, es otra cosa, es algo, es el peronismo bajo nuevas formas. Bueno, más allá de todos los debates que querramos tener sobre eso, es interesante justamente, por ejemplo, el concepto de huellas, ¿no? La idea de huellas es como entronca, ¿no? Como algo que está en un determinado lugar, ¿no? Acá en realidad podemos rastrear su pasado a partir de estas huellas, ¿no? Estas huellas nos llevan a un pasado. Y justamente ahí empiezan a discutir sobre esto, por ejemplo. Dice que las marcas que el kirchnerismo tiene del peronismo, justamente las rastrea a través de dos categorías, dignidad y enemigo, ¿no? Entonces, ahí el kirchnerismo se entronca con el peronismo clásico a través de estos dos conceptos, ¿no? que se van a reconstruir. Es uno de los ejemplos que me parece interesante, ¿no? Eh, También podemos pensar, eh, ahí tenemos también el trabajo de Soledad Montero que les había compartido, y ahí tenemos, bueno, esta idea del relato, esta idea de... el relato en general tiene como, también es un concepto que tiene como mucha mala prensa en los análisis, ¿no? Porque está esta idea de relato como algo, eh, el relato K, digamos, ¿no? Como aparece en los medios, ¿no? Como una especie de mentira o de manipulación. En términos analíticos, el relato es justamente una narración, ¿no? Pero es una narración que nos permite dar sentido. Por eso es interesante tratar justamente el relato, la ideología, no como algo falso, sino como algo que da sentido. Entonces, justamente es interesante analizar los relatos, ¿no? Y acá hay una noción que incorpora Montero, que es la idea del ethos, ¿no? Que es una categoría que proviene un poco de la retórica clásica, ¿no? Y que fue retomada, digamos, por las vertientes del análisis del discurso de la escuela francesa, eh, y que justamente el ethos alude a la imagen que el locutor construye de sí mismo en el discurso, ¿no? Es cómo se presenta ese, ese locutor en su propio discurso, ¿no? ¿Qué características se asigna? ¿Cuál es su lucha? ¿Cómo es su perspectiva? ¿No? Y otro concepto que a mí me parece súper interesante es el de memoria eh, discursiva. Es decir, justamente qué tipo de construcción hace de su propio pasado, ¿no? Y acá me parece que la cuestión de la memoria también es interesante, ¿no? Porque todo discurso alude a un pasado, inclusive aquellos que negar el pasado es también una forma de construirlo. Pero justamente a la hora de construir una memoria, todos los discursos reprimen cierta memoria y reivindican ciertos aspectos, ¿no?
voy a poner eh, siempre este, hay un ejemplo que me parece a mí muy interesante, eh, que es, espera un segundo, me gusta ejemplificar con esto, que lo tenía de a mano. Esto es justamente, si tuviéramos que analizar cómo se construye una memoria, esto es un buen ejemplo. Estos son, ¿vieron los muñequitos que se llaman mamuscas, que cada uno contiene uno en su interior, ¿no? En este caso, son unos mamuscas, pero vinculadas a la tradición peronista. Entonces, tenemos acá la figura de Perón. Si abrimos, ¿no?, la figura de Perón, nos da justamente la figura de Eva. Si abrimos la figura de Eva, nos da la figura de Cámpora. Si abrimos la figura de Cámpora, nos da la figura de Néstor. Y Néstor, por último, nos da la figura de Cristina. Bueno, ¿qué nos sirve pensar justamente? ¿Qué nos da a pensar esto? Esto justamente es una forma de construir una memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en esta tradición construida, ejemplificada en este juego que muestro acá, hay una represión también. Hay muchos otros que fueron parte de esa tradición política que no están presentes, eh, de distintos lugares, sindicales, de organizaciones políticas. No está, por ejemplo, no está Menem, no está Duhalde, eh, no están algunos otros, no está Isabelita. Bueno, más allá de todo esto, quiero decir, justamente, el analista del discurso justamente construye y analiza la construcción de la memoria. Es decir, esta memoria reivindica esto, justamente reivindica ese legado y reprime otro legado, reprime otras figuras de ese espacio. Tiene que ver con cómo se construye eso, ¿no? Bueno, es un ejemplo que me gustaba, sobre todo por estos muñequitos, que está sumamente interesante. Ahora, parece que claramente es una manera de pensar el análisis del discurso. Eh, Siguiendo con otros discursos, eh, por ejemplo, hay otros trabajos que analizan, por ejemplo, la peronización de los universitarios, y esta idea de cómo se van identificando con, eh, con los discursos, ¿no? Bueno, hay muchos trabajos que hay, por ejemplo, el peronismo, cómo se construye desde el peronismo una identidad liberal, ¿no? Y a su vez logra de alguna manera esa hegemonía sobre la cuestión de la economía popular de mercado, ¿no? Entonces aparece ahí la cuestión de, bueno, sobre qué puntos nodales del discurso se logra articular eso, ¿no? Eh, Ahí tenemos también, bueno, el periodismo, ¿no?, como distintos lugares, ¿no? Bueno, hay varios ejemplos que me parecen sumamente interesantes. Y después hay otro tipo de trabajos, también más cuantitativos, ¿no? Me quedó esta filmina media vieja, pero que tenía que ver con, por ejemplo, con aquellas perspectivas que intentan cuantificar, por ejemplo, eh, la aparición de conceptos en, el, en, una, en los discursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh,
interesante. Esto era un debate por la jefatura de jefe de capital del gobierno porteño. Entonces ahí estaban los tres candidatos, Macri, Tellerman y Filmus, y en el debate se cuenta la cantidad de palabras que dice cada uno, ¿no? Entonces, esto puede ser un indicativo, puede ser un aporte, pero también tiene sus insuficiencias, ¿no? Otros trabajos, por ejemplo, cuentan la cantidad de centímetros que los determinados medios le otorgan una, a los temas, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esta cuestión, hay una cuestión que no se pone el foco en lo cualitativo, en el significado, sino en lo cuantitativo. Lo cuantitativo puede ser un indicador, aunque por acá no siempre está claro, ¿no? Por ejemplo, salud, seguridad, bueno, etcétera. No, no está claro exactamente. Puede ser que Macri, por ejemplo, menciona muchas veces la idea de salud, pero eso no nos dice nada acerca de qué o cómo presupone la idea justamente de- de salud, ¿no? Bueno, eh, eso es justamente un poco la cuestión que quería compartir con ustedes, con esta primera aproximación, para que lo escuchen. Ahí yo les compartí uno de los manuales de metodología, entonces ahí ustedes pueden acceder a algunas de las cuestiones que fui comentando, sobre todo lo que tiene que ver con el giro lingüístico y demás, y eso nos va a nos va a ayudar a enmarcar un poco algunas de las cuestiones que vamos a ver después en cuando nos juntemos a discutir los textos, ¿no? Bueno, les dejo este material para que vayan viendo a partir de las 2 de la tarde, más o menos, cuando quieran, y en un 4:30 les mando el link, así hacemos como una segunda encuentro, ahí ya eh, en vivo para charlar y, y sacarnos las dudas de estas cuestiones y de otras cuestiones eh, que también podemos ir bien. Así que, bueno, les dejo un gran saludo y nos vemos luego.